Muchas gracias, Guillermo. A ver, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Hola, buenas tardes. Yo tengo una pregunta. Adelante. Sí. Sí. Mi pregunta es respecto a las maneras en las que se podría colonizar Marte. Bueno, alguna vez llegué a ver que podía ser a través de domos, pero algunos decían que estos domos podían ser directamente en la superficie de Marte o debajo del suelo marciano. Como ¿cuál de estas dos o cuáles otras maneras de casas en Marte, por así decirlo, son viables? Sí, hay algunos, bueno, cuando hablamos, por ejemplo, desde el punto de vista científico y lo que nosotros disponemos actualmente como humanidad, el Instituto SETI habla de que la probabilidad, o mejor dicho, los métodos más viables que conocemos es precisamente, pues, esas como casitas que nosotros podemos ver en las películas. Eh, ¿Por qué? Porque si nosotros realmente quisiéramos excavar por debajo del suelo marciano para poder subsistir, es posible, sí, pero necesitaríamos mucha más energía, mucha más, muchos más recursos para poder realizar eso. Es más fácil, por ejemplo, que se llegara en una nave espacial y que se armara con trajes espaciales un tipo cabina que los protegiera de la radiación y que les diera el oxígeno suficiente para que pudieran subsistir. Les mencioné la película del Marciano, no es solo por hacerles promoción. Realmente esa película me gustó mucho porque siento que ejemplifica muy bien las cosas que las cosas a las que actualmente podemos llegar. La tecnología con la que nosotros contamos, cómo puede ser aplicado realmente, creo que el que hizo esa película siento que hizo un muy buen trabajo. Así que, en respuesta a tu pregunta, es más probable que cuando nosotros colonicemos otro planeta, por así decir, sea a través de estas como que carpas que nosotros hagamos. Gracias. Ah, acabo de entrar al chat, veo que Diana Flores me pregunta, ¿cómo es estudiar algo relacionado a astrobiología? Me refiero a que es difícil conseguir empleo en esa área de la ciencia. Bueno, astrobiología aquí en México es algo muy nuevo, es algo que apenas está. Cuando escuchan astrobiología realmente no es algo, digamos, que tengan que estudiar astrofísica primero. Realmente creo que todos tenemos potencial, o mejor dicho, todas las carreras tienen un potencial para poder estudiar algo relacionado a astrobiología. Por ejemplo, si estudian matemáticas, pueden analizar los modelos matemáticos como lo que les mostraba anteriormente. Los que estudian biología precisamente pueden ver los aspectos de, por ejemplo, la subsistencia de ciertas especies con respecto al estrés, el espacio. Mi amiga Itzel, por ejemplo, que es bióloga, les habló de cómo ella realiza estudios de los tardígrados en el espacio. Personas que estudian ingeniería, pues básicamente, pues la comunicación, la construcción de naves, la cuestión de instrumentación para poder generar los ambientes necesarios para que los humanos o otras especies puedan subsistir ahí. O sea, realmente necesitamos de todo. Incluso, por ejemplo, tengo un conocido mío que es está en la Marina, pero es licenciado en Derecho y él básicamente tiene una especialidad en derecho espacial y está trabajando actualmente precisamente en generar ciertos, podemos decir, como protocolos o ciertas leyes
que puedan ser aplicadas en el espacio. Entonces yo siento que si quieren entrarle al mundo de la astrobiología o del espacio en general, cualquier carrera puede ser aplicable. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda. Bueno, perdón, la compañera. Perdón. Quizá el desarrollo agrícola también se pueda hacer dentro del desarrollo espacial, con la utilización de organismos genéticamente modificados y la utilización de tecnologías para simular el espectro necesario para la producción de fotosíntesis. La única limitante sería la cuestión del agua. ¿Cómo podríamos solucionar eso? Sí, actualmente, por ejemplo, estamos hablando de algo llamado minería espacial. No sé si alguno de ustedes había escuchado ese término antes. Lo que se está haciendo, por ejemplo, y no es algo ficticio, o sea, realmente hay investigación en eso. Aquí en el Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica hay compañeros que están viendo la parte de minería espacial, de cómo poder obtener recursos de asteroides, de meteoritos, y nosotros, por ejemplo, en todo el sistema solar, hablando, por ejemplo, si queremos terraformar Marte, podemos simplemente desviar uno de los cometas que existe en la nube de Oort, de tal forma que pueda impactar con Marte, pero que no tenga el impacto suficiente como para destruir el planeta. Y de esa forma, el agua que está contenida en este cometa pueda, pues básicamente, voy a decirlo de esta forma, regarse a través de Marte. Y suena muy fantasioso, pero realmente sí se está haciendo investigación en eso. Si ustedes entran a la página de la Agencia Espacial Europea, realmente ellos están dándole a todo con respecto a la desviación de meteoritos para poder modificar sus parámetros orbitales. Entonces, yo creo que metiéndole un poquito de recursos, de dinero y capital humano, sobre todo gente que haga este tipo de investigación, fácilmente se podría llevar agua a Marte. Podríamos desviar uno o dos cometas y tendríamos el agua suficiente para que pues estas plantas puedan subsistir ahí. Gracias. ¿Alguno tiene otra pregunta? Yo tengo otra pregunta. ¿Sí? Va enfocado un poquito más como al área biológica. Entonces, habías mencionado, o sea, que primero, bueno, supongo que primero, antes de llevar animales, necesitamos llevar plantas para, como tú dijiste, hacer un ecosistema. Pero, pues bueno, o sea, ¿no sería primero, antes de llevar plantas, llevar microorganismos para que generen un ecosistema lleno, un ecosistema lleno de oxígeno? Por ejemplo, podrían ser las cianobacterias, que son las que podría decirse que modificaron, son los primeros seres vivos que modificaron el planeta, bueno, la Tierra temprana, y pasaron y modificaron el ambiente de la Tierra de ser una atmósfera reductora a ser una atmósfera llena de oxígeno. Entonces, ¿qué tan, mi pregunta es, ¿qué tantos estudios o qué tan reciente es el estudio o qué tan viable es para estudiar estos microorganismos para poder oxigenar, por decirlo de alguna manera, el ambiente de Marte? Sí, muy bien. De hecho, la primera mención que se tiene con respecto a la generación de una microatmósfera, por así decir, suficiente, o mejor dicho, bueno, sí, el oxígeno suficiente para que pues nosotros podamos vivir, la hizo Carl Sagan y fue en el año de 1961, si no me equivoco. Él precisamente habla de esto. Él básicamente plantea la idea de enviar algas a Venus, si no me equivoco, y mediante estas algas él pueda básicamente como que quitar ciertas sustancias tóxicas que existían
en el ambiente y a su vez poder nutrir con oxígeno. Sin embargo, más adelante, pues ya les había mencionado el problema con el azufre que existe, pero esta idea empezó básicamente con él. Creo que hay algunos, te mentiría exactamente cuántos artículos, pero sí hay un buen número de artículos sobre los posibles candidatos con respecto a microorganismos, microalgas o incluso algas quizás no tan grandes, no sé el término biológico, pero eh, que sean algas microscópicas precisamente para que generen este tipo de atmósferas. Sin embargo, si quisiéramos pensar en algas naturales, creo que hace un par de años se ha ido más hacia la idea de organismos genéticamente modificados, no solamente precisamente para comer o para generar los ecosistemas, sino que incluso en microorganismos que estén precisamente adaptados a esas condiciones que pues son propias de ese planeta y que puedan dar ciertas sustancias que nosotros necesitamos para terraformar ese planeta. Aunque, siendo sincero, pues sí es un poco complicado el material biológico cuando nosotros tratamos de llevarlo a otra parte del universo. No es como llevar 2 kilos de tierra, o sea, es material biológico y siempre hay complicaciones con eso. Pero tal como mencionaba, creo que lo mencionó Belén, los organismos genéticamente modificados son como que la mejor opción cuando se habla de terraformar otro planeta, porque no hay riesgo de contaminación y son espacios más controlados. O sea, básicamente si nosotros llegáramos a Marte, por ejemplo, es un suelo virgen, no hay otro ser vivo ahí. Entonces no, digamos, podríamos tener experimentos controlados con, digamos, microorganismos genéticamente modificados y que estas, por un decir, tomemos las cianobacterias que fueron las que oxigenaron nuestro planeta, pero que estas cianobacterias sean más aceleradas o que trabajen mucho más rápido, más o menos, algo por el estilo. Entonces sí, de hecho hay varios artículos que hablan sobre esto. Creo que incluso hay algunos que lo ven desde el punto de vista de microorganismos como minerales, o sea, de esos que consumen minerales, y hay otros que hablan sobre generar espacios acuosos, porque si no me equivoco, me pueden corregir si estoy mal, las cianobacterias que generaron el oxígeno en la atmósfera terrestre primitiva fueron precisamente marinas. Entonces, están viendo la forma, o mejor dicho, se está trabajando en ingeniería genética para que no dependa de ciertos factores como el agua, sino que puedan subsistir en otras condiciones. No sé si divagué mucho o si respondí bien tu pregunta. No, sí, sí, gracias. Y desde estas cianobacterias, por decir algunas, o estos microorganismos genéticamente modificados, supongo que no se enviarían así nada más porque sí y se dejarían ahí desnudos en el suelo marciano, ¿no? Se enviarían, bueno, no sé, podrían enviarse a través de lo que te decía antes de domos para que, porque pues si los dejamos así nada más, pues es muy poquito oxígeno en un espacio muy, muy grande. Entonces, sería como un invernadero. Claro, de hecho, cuando nosotros, a ver, estaba en la diapositiva 15, aquí. Sí siguen viendo mis diapositivas, ¿no? Sí. Sí, sí se ven. Básicamente, el paso previo a la terraformación siempre va a ser la colonización. ¿Por qué? Precisamente por lo que acabas de mencionar. Si nosotros simplemente llegáramos y digamos, vamos a tirar las bacterias así nada más, pues la tasa de sobrevivencia sería muy baja, incluso nula. Entonces nosotros como primer paso antes de la terraformación siempre tiene que ser la colonización. Tenemos que generar un pequeño ambiente
que sea con las condiciones idóneas para que podamos cultivarlas y realizar experimentos de adecuación. De hecho, incluso se hace aquí en la Tierra cuando se hace, por ejemplo, micropropagación. No simplemente se crece la planta en el laboratorio y se planta de una vez en el bosque, sino que hay un proceso para aclimatar esa planta. Tenemos primero que ponerla en un invernadero, después esperar que crezcan en el invernadero. O sea, hay un proceso para adaptación. Por eso es que primero necesitamos realizar una colonización antes de poder hablar de una terraformación. Entonces, estas bases no solamente tienen que tener espacios para que los humanos puedan estar en lo que se terraforma el planeta, sino que también tiene que tener hasta cierto punto laboratorios o espacios de experimentación en los que puedan realizarse estos experimentos de adecuación de los microorganismos. ¿Alguna otra duda o pregunta? Primero me gustaría decir que muchas gracias, me gustó mucho tu plática. Y bueno, me acuerdo que una vez vi una serie sobre la vida extraterrestre y vi que decía sobre un filtro donde veíamos cómo nosotros íbamos avanzando, cómo nos íbamos desarrollando y cómo puede ser posible que otra civilización, otra especie también vaya pasando esos filtros, pero puede haber una posibilidad de que o que nosotros nos quedamos estancados en algún lugar o que otra civilización se quedó estancada en ese punto del desarrollo. En mi opinión, me gustaría creer que existe otra especie y yo creo que es imposible que no exista otra especie. Si por algo existimos nosotros, creo que puede haber muchísimas probabilidades. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Mi opinión, yo generalmente me gusta mucho investigar lo que se ha sacado con respecto a ello. Este último artículo que les mencioné sobre la ecuación de Drake, que es la que habla de la posibilidad de que exista vida inteligente en otros planetas, me parece muy interesante. Es de este año, salió apenas hace unos meses, pero es un análisis muy, muy completo. Y el análisis que hacen, hasta cierto punto, a mí me convenció grandemente de que realmente esos cálculos están correctos. Y cuando habla de que una de cada 6 estrellas que nosotros conocemos tiene todas las condiciones para generar vida, yo creo que es muy probable que exista. Que las implicaciones físicas nos ha imposibilitado que podamos tener contacto con ellas es una cosa muy aparte, pero es muy probable que exista vida allá afuera. Que quizás no sea como nosotros la hemos planteado, o que quizás todavía esté empezando y sea vida microorgánica, o que quizás ya se haya extinto, no lo sé. Pero el hecho de decir que una de cada 6 estrellas tiene las condiciones necesarias para la vida, yo creo que es un número muy interesante. Y hablar de que una de cada 25,000 planetas, yo creo que 25,000 planetas no es nada. Hay sistemas solares que tienen grandes cantidades de estrellas y multipliquen eso por la cantidad de estrellas que nosotros conocemos. Realmente uno de 25,000 planetas es un número muy grande. Realmente las probabilidades de que nosotros podamos decir que existe vida allá afuera, al menos matemáticamente y físicamente, son muy grandes. Entonces, yo soy más del punto de vista positivo de que espero yo en un futuro el tipo de investigación que estoy haciendo poder decir que encontré moléculas orgánicas en otro planeta o que encontré, no sé, quizás suena muy positivo, pero
los números no mienten y hasta ahorita pues siento que son una muy buena estadística para decir que sí existe vida allá afuera. Muchas gracias, en serio, muchas gracias. De nada. Continuando con ese punto que acaba de mencionar mi compañero, ¿cómo lo relacionas en cuanto a la paradoja de Fermi que comenta la posibilidad o la poca viabilidad de vida en otros planetas, considerando el panorama que acabas de mencionar estadísticamente de estrellas viables en diferentes sistemas solares? Bueno, creo que no sé si es más científico o filosófico lo que voy a decir, porque la paradoja de Fermi sí se me hace muy interesante. Sí es cierto, creo que si existiera vida inteligente como la de nosotros, creo que ya nos hubiera visitado, pero volvemos a lo mismo. Si hablamos una de 25,000 estrellas, en probabilidad de vida sí es mucho, o sea, sí hay altas posibilidades de que exista vida. Pero si lo vemos desde un punto de vista espacial, ¿cómo distribuimos estos 125,000 planetas en las que podemos encontrar uno con vida? Estamos hablando de distancias demasiado grandes, en la que incluso si viajáramos a la velocidad de la luz, tardaríamos cientos de miles de años en poder llegar. Entonces, aunque nosotros podemos decir que pues puede existir vida, un decir, al otro lado de nuestra galaxia, y que sea vida inteligente como nosotros, pero mientras que nosotros no encontremos algún medio que sea más rápido que la luz o que desafíe las leyes de la física para poder comunicarnos con ellos, podrá existir vida, pero pues nunca vamos a tener contacto con ella. Y creo que es a lo que se refiere la paradoja de Fermi, de que no podemos tener contacto con ellos. O sea, la vida puede subsistir, pero será un poco difícil que podamos tener contacto con ellos. Actualmente, por ejemplo, no hemos podido llegar a Marte por la lentitud que tienen nuestros sistemas espaciales. Y el SETI es uno de los principales institutos que constantemente está buscando ondas de radio, ondas electromagnéticas allá afuera, que tengan precisamente algún tipo de patrón para que nosotros podamos decir que es comunicación de otro lugar. Y es muy interesante este punto porque, por ejemplo, digamos que el día de mañana el Instituto SETI nos diga, encontramos un mensaje, no sabemos qué dice, pero es claramente un patrón, por lo tanto es un mensaje. Tardamos, ¿qué será? 6 meses en descifrar qué quiere decir ese mensaje, y resulta que el mensaje es la localización de donde ellos se encuentran. Armamos un satélite, una sonda, que recorra los cientos de años necesarios para llegar a ese lugar y corroborar que existe una civilización como la nuestra. Lo que les mostraba yo en la diapositiva 14, aquí, es muy probable que cuando nosotros lleguemos ellos ya estén extintos. Y entonces es como que un poco difícil. Realmente cuando nosotros hablamos de un punto de vista astrobiológico, como nos metemos un poquito más a buscar cosas un poquito más primitivas. Tratamos de buscar microorganismos, organismos quizás pluricelulares, pero no tan complejos, buscar incluso moléculas necesarias para la vida, pero quizás buscar vida inteligente. No dudamos que existe, pero la probabilidad es mucho menor de encontrar vida inteligente que pueda comunicarse con nosotros a poder encontrar principios de una nueva vida. Yo, por ejemplo, con mi tema de tesis que estoy desarrollando sobre Encelado, precisamente hablo sobre esto, de que lo que nosotros realmente buscamos son moléculas precursoras a la vida. Y créanme que si nosotros encontramos una molécula de estas, sería una revolución totalmente. Entonces,
aún hay cosas que tenemos que investigar, aún hay cosas que tenemos que resolver, pero siento que estamos yendo por buen camino para poder entender todos estas implicaciones. No sé si con eso respondí tu pregunta. Sí, definitivamente. Muchas gracias. Ok, de acuerdo. ¿Alguien más tiene una pregunta? Pues yo nada más son unos comentarios Sí. sobre la terraformación de Marte. Hace rato no lo pude hacer. Sí, lo que se buscaría en ese aspecto pues es crear un ecosistema, así como dices, primero ya hay que vivir ahí para pensar en cómo armar eso. Porque aparte de vivir ahí, lo que tenemos que asegurarnos es que realmente Marte esté muerto, que no haya nada ahí, porque si no, Claro. pues entramos a lo que dijiste de las cuestiones éticas y legales sobre que tenemos o qué debemos hacer con la vida que encontramos ahí, ¿no? Si es que se encuentra. Y la idea es, si nos aseguramos, por ejemplo, que no hay nada, y se plantea la posibilidad de crear ese ecosistema en Marte, pues tiene que ser con el conocimiento que sabemos de cómo se desarrollan los ecosistemas en la Tierra. Es algo llamado sucesión ecológica. Primero empiezas con organismos colonizadores que preparan el terreno por generar sus microbios, que bueno, seguramente van a ser microbios, si se llega a hacer, y poco a poco van a irse dando esas condiciones, así como comentaste, que se busca el uso de organismos modificados, pero más desde el punto de vista de los microbios. En un congreso lo comentaba un investigador, ¿no? Que pues hay muchos, ¿por qué se utilizan las bacterias como modelos en muchos estudios? Porque si se modifican esos organismos, pues nadie se pelea, ¿no? No hay ese interés ético por esos organismos, pero bueno, la idea es modificar esos, aplicarlos, obviamente ya con las condiciones necesarias, y poco a poco ir armando primero unos, luego otros, y añadiendo más, y así poco a poco ir desarrollando ese ecosistema. Ese es el parte del conocimiento biológico que se va a aplicar llegado el momento. Y sí lo mencionaste de la novela del marciano, es muy, la película es muy exacta porque el autor es un investigador, es un ingeniero. Entonces, pues se llevó su tiempo, ¿no? Al investigar todos esos aspectos. Por eso es que es muy realista. Nada más es unos cuantos comentarios. La verdad, te felicito por tu presentación, estuvo muy bien. Me gustó mucho. Y pues sigue así, Memo, ya sabes. Es muy bien, de veras. Muchas gracias. Ok, de acuerdo. ¿Alguien más tiene una pregunta, un comentario? Yo tengo una pregunta más tarde. Pues está muy padre. Está muy padre todo de lo que se está platicando y no sé, como que me entró la curiosidad hablando de, no sé, así este tema de usted desde su punto de vista, como ¿cuánto tiempo cree que le queda bueno, ay, a ver, no sé cómo estructurar mi pregunta. Bueno, sería ¿cuánto tiempo cree que le queda de vida a la Tierra? O bueno, más bien a los humanos. Tomando en cuenta todo, tomando en cuenta la contaminación. Sí, hace algún par de meses, más o menos por ahí de febrero, marzo, leí un artículo que sacó la ONU de un órgano llamado IPC, si no me equivoco, que es el que estudia todo lo del cambio climático. Y creo que las noticias no son muy alentadoras, en el sentido de que si nosotros al día de hoy, actualmente, dejamos de producir todos los gases de efecto invernadero y dejamos de contaminar como lo estamos haciendo actualmente, requerimos al menos de unos 80 años para poder
volver a tener el ecosistema como realmente debería de estar. Son modelos matemáticos, pero creo que nos hablan y nos dan ciertos panoramas interesantes, porque si nosotros pensamos en eso, si necesitamos 80 años dejando de producir toda la contaminación hoy mismo, en este día, entonces creo que como especie es muy probable que nos extingamos. Suena feo, pero creo que nosotros como nueva generación tenemos que encargarnos precisamente de crear protocolos, de crear espacios en los que se pueda tener reciclaje, reutilización de recursos, podamos asegurar que los recursos naturales que nosotros disponemos puedan continuar a las siguientes generaciones. Y es una labor muy difícil, pero si queremos evitar la extinción, tenemos que hacer algo a la voz de ya. Porque si nosotros seguimos con la misma, pues básicamente con los mismos hábitos que tenemos actualmente, si mal no recuerdo, hay un artículo que mencionaba que si nosotros no dejamos de contaminar como realmente estamos haciéndolo actualmente, en un par de años, no recuerdo si era el 2023, 2030, creo que sí era el 2030, como la fecha límite. O sea, una vez que crucemos 2030 y no hemos cambiado nuestros hábitos, aunque nosotros querramos hacerlo después, ya será irreversible y ya no podremos hacer nada. Entonces, nos quedarían al menos creo que nos extinguiríamos antes de que el sol tragara la Tierra. Entonces, creo que aquí entra un punto de vista más humano y ético al decir que no porque nosotros pensemos en un viaje a futuro de que como humanidad nos vamos a ir y que el planeta es nuestra cuna, tampoco quiere decir que como humanidad descuidemos este planeta que tenemos. Tampoco quiere decir que simplemente hagamos lo que querramos aquí en este planeta. Al contrario, debe de ser un impulso para que nosotros despertemos la conciencia y que podamos cuidar los recursos naturales como realmente se requieren. Básicamente, con tu pregunta, yo te diría que no falta mucho. Creo que, sinceramente sí creo que si no cambiamos nuestros hábitos, es más fácil que nos extingamos en un siglo, por ejemplo, a que pues la Tierra, a que el sol nos trague. Qué triste. Pensé que... No manches. Chale. Gracias. Pero debe ser más motivador. Todavía tenemos tiempo para cambiar y para hacer las cosas como realmente se requieren. Pues sí. Pues, pensé que la respuesta iba, no sé, cómo hacer algo más motivador, pero no sé, pues, no sé, qué triste. Bueno, gracias por tu respuesta. De nada. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario, algo que quiera agregar? Yo, siendo optimistas, ¿crees que podamos desarrollar un avance en toda esta cuestión de llegar a colonizar antes de sucumbir todos a la desesperación? ¿De no poder hacer Sí. nada? Sí, de hecho sí. Creo que como nueva generación, no sé si soy muy optimista al decirlo, pero siento que las nuevas generaciones tenemos como que más despierta esta parte del cuidado, como que nos hemos cuestionado un poquito más que las generaciones anteriores la cuestión de nuestros estilos de vida, las formas en las que hacemos las cosas. No creo, o al menos siento que tanto los avances que tenemos como humanidad, tanto los avances científicos nos puede permitir que quizás quizás sí podamos lograrlo antes de que nos extingamos. Por decir,
los organismos genéticamente modificados pues prometen ser una ayuda muy grande a los problemas del hambre mundial. Sin embargo, pues todavía es tecnología que se está desarrollando y tecnología que todavía se está estudiando. Así que pues básicamente necesitamos más gente que se dedique a realizar ciencia en todos los aspectos. Yo creo que con más gente dedicada a la ciencia podemos encontrar algunas soluciones prácticas en lo que llegamos a otro planeta, pues poder subsistir con el que tenemos. Hola Guille, ¿me escuchas? Sí, sí te escucho. Bueno, creo que mi pregunta es un poquito más pequeña. En sí, pues, tomando en cuenta de que ya tenemos toda la tecnología, tenemos como todos los recursos para terraformar, supongamos Marte, ¿como cuánto tiempo crees que lleve terraformarlo así como en un 100% para que sea habitable para como todos los organismos que habitan en la Tierra? Bueno, esa pregunta es muy hipotética, pero el artículo de Carl Sagan hablaba de alrededor de unos 200 años. Si lo vemos desde el punto de vista humano, suena mucho tiempo, pero desde un punto de vista geológico, biológico, creo que es muy poquito tiempo. Entonces, teniendo las condiciones necesarias y la tecnología necesaria para poder realizarlo, quizás incluso menos tiempo. Yo pensé que no, pues sí, tienes razón, es como muy pequeño. Bueno, gracias. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Nada, un comentario también por lo que acabas de decir. Ya tenemos, digamos, el ejemplo de cómo tanto tarda restaurar ecosistemas aquí en la Tierra cuando son, por ejemplo, por un derrame de petróleo, un accidente nuclear, algo, ¿no? ¿Cuánto tarda? Y por medio está entre 80, 70 años. En Marte, como mencioné, es hacerlo de cero. Entonces sí está un pronóstico de 1 o 2 siglos, o sea, 100, 200 años. Ya, pero ya los 200 años es ya plantas y animales. Sí, no es 200 años con puros microbios, sino es poco a poco irlo haciendo, ¿no? Ir subiendo en la escala. Pero sí, considerando, como te digo, aplicando el conocimiento del ecológico de aquí de la Tierra, sí está para 1, 2, 3 siglos. Eso, la terraformación. Sí, exactamente. Quizás los artículos de Carl Sagan son un poco antiguos a la época, pero siento que están muy bien redactados porque siempre hace esta relación como que entre personas de la astrofísica, pero también personas que se dedican a la parte biológica. Y pues es muy interesante ver todo esto. Para los que creían que Carl Sagan solamente era divulgador, pues sí tiene muy buenos artículos. Así que pues que pueden buscarlos en internet con toda libertad. La mayoría están libres. No sé si alguno más tiene alguna pregunta. ¿No hay más? ¿Comentario, pregunta? Bueno, creo que ya han sido todas las preguntas, todos los comentarios. Guillermo, muchas gracias por compartirnos este tema muy importante, muy interesante. Gracias por abrir un poco un poco de espacio para que nos estudies con nosotros el día de hoy. Muchas gracias a los que estuvieron igual con nosotros.
Esperamos que haya sido de su agrado, que les haya gustado. Nuestro interés es realizar próximamente otro ciclo durante un mes, así que estén atentos de la página. Y sin más por el momento, pues muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias a todos.